la familia es lo que cuenta. Me gusta el mundo. Que el amor es un oficio. Envejecer puede ser algo hermoso. El movimiento forma parte de vivir. La voluntad en varias direcciones. La naturaleza humana es imperfecta. No se dan cuenta de lo que hay que trabajar. Te ayuda a hacer que sientas. Palabras a medianoche, con Jesús Fonseca. Lo primero es uno, quererse, ¿no? Tal y como es, tal y como somos, con nuestros más y nuestros menos, con nuestra historia y nuestros retos, con nuestros vacíos y nuestros llenos. Primero uno. Buenas noches. ¿Qué tal? La voz de los sabios. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son esas mujeres y esos hombres que tienen las claves del vivir y a los que no hacemos ni caso? Pues Elena García Quevedo tiene la respuesta. Este libro está escrito en honor a los abuelos y a las abuelas que guardan la memoria ancestral que hemos perdido o que estamos perdiendo. Pero a mí me da la impresión, Elena, de que les hacemos poco caso. Les escuchamos poco. Obviamente. Escuchamos poco a los abuelos y a las abuelas porque nos estamos escuchando muy poco a nosotros mismos, ¿no? Esto es como un reflejo. No hay tiempo. No nos hemos dejado tiempo. Todo va muy rápido. En nuestra sociedad ha olvidado las cosas importantes y ha sacrificado esa memoria. Y a estas personas que son parte de nosotros. Es como que con las prisas se hubiera entregado parte del alma. Y en ese alma están los abuelos y las abuelas. Los abuelos y las abuelas eran quienes enseñaban a los niños a vivir. No solo la escuela, o no solo los padres que muchas veces no pueden estar. Los abuelos y las abuelas en otras culturas siguen enseñando a vivir. Y los abuelos y las abuelas sabias enseñan a levantarse cuando uno se tropieza. En las residencias, los abuelos se cierran en sí mismos, dejan de poder contar. Una de las abuelas, la abuela Margarita, dice que gran parte del Alzheimer, por ejemplo, viene porque los abuelos no tienen a quién contar sus historias, porque no tienen dónde volcar su emoción, porque no tienen quien lo suceda, ¿no? A quien entregar el testigo. Y por eso se cierran en la memoria, en algo que ya no existe. Y olvidan, enloquecen, viven en el pasado. La voz de los sabios. Y me ha llamado mucho la atención, Elena, que al principio, muy al principio, hablas aquí, hay un apartado en el que habla Pilar, amarse a uno mismo. Porque lo primero es amarse a uno mismo, lo primero es quererse. Sí, amarse a uno mismo. Nadie puede amar si no se ama. Pilar dice, y no solo Pilar, que el mundo que te rodea es el reflejo de tu mundo, que el mundo que creas y cómo ves el mundo de fuera es el reflejo de tu mundo de dentro. Si te amas profundamente, lo que recibes de fuera es puro amor, pura belleza.
Hay aquí, Elena, en este libro, algo que se repite en todos los personajes, y es una especie como de recetas que van surgiendo de cómo fortalecerse a uno mismo en la adversidad, en los problemas. Es como si todas estas personas, como si todos estos sabios supieran mucho de eso. Y saben mucho. Saben por años y saben por tiempos vividos. Muchos de ellos han tenido que afrontar retos claves como una silla de ruedas, ¿no? Y han salido adelante, de pie, como cánceres, muertes de hijos, de parejas, quedarse sin casa, la guerra, muchos de ellos, distintas guerras. Y se han venido abajo quizá al principio, pero luego han afrontado el miedo, ¿no? Han afrontado el reto y se han superado. Todos ellos cada uno de ellos es una historia de superación personal, constante. Ponen a su favor lo que está en contra. Sí. ¿Cómo y qué? A ver, pero cuéntanos un poco, ¿qué crees tú que es lo coincidente en todas estas mujeres y estos hombres para ser capaces de hacer eso? Es decir, ¿qué es lo que realmente les ayuda? ¿Dónde está la clave? Para volver lo que es adverso, lo que está en contra, ponerlo a favor. Mira, primero ante la adversidad, ellos, yo, soy la escritora y la que he escuchado, ellos son los sabios. Primero es tener la tierra bien cuidada. Regina, por ejemplo, habla de lo importante que es estar convencida de lo que haces. Que eso te da fuerza, que te empodera y que hace que convencida de lo que haces y de quién eres y de actuar según piensas, tienes más capacidades. Así lo dice ella. Mariana habla del perdón, porque es estar convencida de quién eres y de lo que haces, a veces también implica perdonarte, porque nos equivocamos, saber que no somos perfectos y que estamos simplemente caminando. Y al mismo tiempo que te perdonas a ti mismo por haberlo hecho quizá no tan bien, en todas las circunstancias posibles, darte cuenta que la persona que tienes delante también se equivoca y a lo mejor no tiene la capacidad de verlo. La vida es una constante simbiosis, de dar y recibir, ¿no? Cuando yo escribo este libro, en realidad el libro me está escribiendo a mí. Pero eso te pasa a ti con tus libros. Tú te entregas y en realidad te vas entregando a ti misma. Hay muchas más claves, pero estas son como las básicas. La humildad, ¿no? Muchos de ellos hablan constantemente de la humildad. Dice Cruz, Estanislao, dice, mira las flores, qué bonitas y sencillas son. El abuelo Cruz. El abuelo Cruz. Que tuvo un accidente de moto. Tuvo un accidente de moto y salió adelante. Todo esto que estás diciendo tiene que ver con la vida cotidiana, con lo más sencillo, con la grandeza de lo ordinario. Dice Regina, te voy a ir hablando de cada uno de ellos así. Claro. Regina dice, el secreto de la felicidad, y se ríe. Los tiempos muertos. Dice, cuando estás caminando, cuando no haces nada importante, cuando no es el día de tu cumpleaños, ni el día de tu boda, ni te han dado una gran noticia. Eso es lo importante, ¿no? Los tiempos muertos, disfrutar de los tiempos muertos. Entonces puedes decir que eres feliz, ¿no? Cruz dice, la felicidad es fácil. Y yo digo, ¿cómo que la felicidad es fácil? Y dice, sí, la felicidad es simplemente sentirse bien. ¿A ti no te parece, tú que has hablado con tantísima gente, que has escuchado tanto? Porque más que hablar, yo creo que tú lo que haces es escuchar. Eres muy lista. Le haces hablar a los demás. Entonces, ¿a ti no te parece, no sé, te lo planteo, Elena, que le pedimos mucho a la vida? Le pedimos a veces más de lo que nos puede dar. Ciframos la felicidad ahí donde no está realmente.
y para ser felices pedimos tanto que lo hacemos imposible. Escuchando a los abuelos y a las abuelas, sí, es todo más sencillo. Es todo más sencillo y es todo más fluido. Yo no les he dicho todavía que estos sabios son de los 5 continentes y son personas de distintos países. Los has ido a buscar a los lugares más lejanos, como por ejemplo a Leonor Zabaleta, que la fuiste a buscar a Colombia. Es una gran mujer. Y a que no saben ustedes cuál es la frase predilecta de Leonor. ¿A que no lo saben? ¿Y tú? ¿Tú tampoco? En este momento. Pues hay una frase tantas predilecta de ella. A ver, Para mí, sí. lo pequeño es lo grande. Sí. Para mí, lo pequeño es lo grande. Eso lo dice y lo repite constantemente. Sí. Ese es su secreto. Ese es el secreto de Leonor y de los indígenas. Bueno, es extensible, ¿no? Lo pequeño es lo grande es también el resumen del libro, ¿no? Todos los abuelos y las abuelas han aprendido de lo pequeño, de esa flor, de esa montaña, las grandes verdades del mundo, del universo, de la vida. Pero Elena es muchas cosas más. Hace cine y sobre todo es una gran viajera. Y hay un libro suyo, Viajes que despertaron mis 5 sentidos. Para hablar de ese libro vamos a hablar de mujeres, porque ese libro al final son mujeres que levantan la vida. Sí, de mujeres y de tierra otra vez. Mira, este libro empezó a gestarse en Anatolia, en Turquía, porque sabes que en Anatolia hace 10.000 años existían las primeras ciudades matriarcales. Y esto es algo que cuando viajas por Anatolia con los ojos abiertos te das cuenta que no ha muerto, que no ha desaparecido. Que vas a los templos grecolatinos y sigue rezumando la historia, sigue estando ahí. Porque te cuentan la historia de cómo se gestaron las ciudades y siempre te están hablando de las amazonas, de las diosas. Lo femenino está muy presente. Y allí yo me hice la pregunta de si esto había desaparecido, ¿no? De si esta era una cultura matriarcal originalmente. Y allí encontré la respuesta a través de un arqueólogo que me dijo que ahí había nacido Cibeles, ¿no? Por ahí había estado Cibeles. Y empecé a viajar con este libro con el reto de ir, por un lado, encontrando esas raíces que quedaban vivas en algunos países, esas raíces matriarcales, y en ir hablando con mujeres, sobre todo con mujeres más mayores, con mujeres mayores, preguntándoles por esa esencia, pero sin que se dieran cuenta casi, ¿no? Pues por esa esencia de la vida también, ¿no? También estuve en España, especialmente en Asturias, con mujeres vaqueiras, descendientes de vaqueiras, y me di cuenta que había un nexo importante con otras culturas, ¿no? Por ejemplo, la presencia de la luna, la identificación de mujer y luna, identificación de mujer y tierra, los ciclos de la mujer, de la tierra. Y el libro fue naciendo así, ¿no? Primero con los viajes, ¿no? Simplemente quería ir haciendo los viajes como periodista, se los proponía a revistas, los iba haciendo, y luego cuando ya tuve la oportunidad de escribir el libro, uniéndolo todo y descubriendo esos hilos también que unen la esencia matriarcal de distintos países, distintas mitologías, distintas memorias, y que todas ellas llevan a lo mismo, ¿no? Es la identificación del amor de la madre con el amor incondicional de la tierra, ¿no? Por eso esa identificación originaria
En las figuras de las diosas griegas, por ejemplo, te encuentras siempre el arquetipo de la diosa representado con los bienes de la tierra, con los frutos, las semillas, que es como también se representó después en la imagen de la Virgen, por ejemplo, ¿no? Que es heredera también de toda esta tradición. Y es la misma forma en la que se representaba a las diosas madres, que unían mujer y tierra, el amor incondicional. Y ahora que hablas del amor incondicional, Ganga, el amor universal, que es una parte a la que dedicas al final de tu libro, al final del libro de los sabios, está Ganga, que vive a 150 kilómetros de Delhi más o menos, ¿no? Y háblanos del amor universal. Mira, Ganga es alguien muy especial. En la India existe la tradición tántrica original, ¿no? Ganga engarza con esta tradición, con la tradición tántrica, que no es, casi nunca es la forma en la que se ha traducido en el mundo, en nuestro mundo, ¿no? Que es más de consumo, de todo. Ganga vive en Khajuraho, que es donde permanecen en pie los templos tántricos. Y él habla de cómo estos templos son símbolos de algo que va mucho más allá, que es el tantra, que es el ejercicio del tantra, que son una serie de respiraciones y una forma de concebir el mundo y de concebir la vida. Y al final del camino de ese tantra está el amor universal, ¿no? Él dice, puedes ver una flor y quedarte solo en la forma, o puedes darte cuenta de que esa flor es la representación del amor puro. Es esto, él es Ganga y está aquí también. Elena, la gente mayor, esta fascinación tuya por los ancianos, por los abuelos, por la gente mayor. Sin embargo, la gente mayor no vende, o sí vende. Bueno, mira, aquí estamos, ¿no? Tú has decidido que sí. Mira, cuando mi abuela supo que yo estaba haciendo este proyecto, me dijo, pero hija, mi abuela tiene 98 años ahora. Como, no, esto no le Esto no vende, no le interesa a nadie. No interesa a nadie. Y sí interesa. Bueno, a mí me interesaba. Simplemente. Tampoco no me lo planteé. Me está sorprendiendo la acogida. Me está sorprendiendo que tanta gente pregunte, las entrevistas que estoy teniendo. Siento que es clave ahora. O sea, siento que el momento que vivimos hoy no es el momento que vivíamos hace 10 años y que ahora sí existe la necesidad, ya no de recordar, sino de escuchar. Y sí tenemos la necesidad de rescatar el conocimiento que ya teníamos y que hemos, no diré olvidado, pero sí tamizado. Y ese conocimiento está en los abuelos. Algunos lo han olvidado ya, pero otros, muy pocos, están ahí. Y no queda tiempo. Es gente muy mayor. Tenemos 10 años, como mucho, 5 años como mucho, ¿no? Para rescatar, para escuchar. Este es el impulso, ¿no? Es el abono que necesitamos para vivir esta crisis, ¿no? Dar la vuelta, como ellos cuentan que han dado la vuelta a todas sus crisis, y ver que es una oportunidad, como dicen los chinos. ¿Sabes los chinos la palabra crisis y oportunidad? Sí, lo tienen vinculado, sí, es lo mismo, sí. Para ellos es lo mismo. Sí. Elena, a ver, de todo lo que has aprendido en estas conversaciones, con todos estos ancianos, con todos estos abuelos, a mí la palabra anciano me parece una palabra maravillosa, me resulta muy rica, quiero decir, por eso la digo. Lo que tú has aprendido, sobre todo lo que más has aprendido, lo que te han enseñado estas conversaciones con personas mayores, con ancianos, con abuelos, de países tan distintos, de diferentes continentes,
de culturas tan dispares, ¿con qué te quedas? Con lo sencillo. Me quedo con esto, ¿no? Me quedo con el fuego de Pilar. Me quedo con el río de Roberto. Me quedo con las flores de Cruz. Me quedo con la tierra de Agustín. Me quedo con los granos de arroz de Roy. Con lo sencillo. Esto es... Para mí este libro me ha hecho sentir esa sensación casi de tortuga. Sabes que la tortuga para algunos pueblos indígenas también simboliza la tierra, ¿no? Pues me quedo con eso, con lo pequeño, con nuestro paisaje incluso, ¿no? Para mí Castilla también es esa lentitud, ¿no? Esa forma de hacer las cosas poco a poco, ¿no? El arraigo, las raíces que van dentro de ti. Me quedo con esto. Y con por ejemplo, José Luis San Pedro está aquí también, ¿no? Me quedo con la esperanza, con las palabras de José Luis San Pedro de otro mundo no es posible, otro mundo es seguro, ¿no? Estamos todos creándolo. Me quedo con esa crisálida de transformación, ¿no? Nos estamos transformando constantemente. Y desde luego no me quedo ni con la nostalgia, que no he encontrado en estos abuelos, y si lo he encontrado no lo recuerdo, sino con la raíz, que es diferente, ¿no? Con la esperanza de que estamos todos aprendiendo y de que, igual que ninguna persona vive al margen del resto, y ningún pueblo vive al margen del resto, ninguna edad, ¿no? Ninguna generación vive al margen o puede vivir al margen del resto. Pues con todo esto se queda Elena. Y yo me quedo con ustedes que son maravillosos, todos, y que están ahí semana tras semana, en este encuentro que tenemos en Palabras a Medianoche. Yo me quedo con ustedes. Elena, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. Muchas gracias por este rato y por dar voz a todos esos sabios. Transmitirla, ¿no? Ser puente, ser periodista, como haces tú, como hacemos todos, que es lo que nos toca. Eso es, escuchar y después reproducir aquello que escuchamos. Muchísimas gracias por estar una semana más ahí, en esta charleta, semana tras semana. Buenas noches y hasta dentro de unos días. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, y en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.